La parte avanzada definitivamente es en el hospital, ¿no? Nosotros habíamos visto la cadena de supervivencia está dada por 5 escalones: vigilar primero, reconocer y activar el sistema de emergencia, dar reanimación de calidad, pero después de esto viene la desfibrilación y ya el soporte posparo cardiorrespiratorio. Entonces vamos a ver esta parte de acá, la desfibrilación, que se da estos dos últimos escalones cuando la ayuda llega. Llega la ambulancia, llegan los paramédicos y ya tenemos la posibilidad de desfibrilar y de tener medicamentos en para nuestros pacientes. O si estamos en el hospital, ya la posibilidad de colocarle endovenoso o tener un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea que podemos utilizar. Entonces, el soporte vital avanzado se da cuando uno quiere mejorar y revertir el paro cardiorrespiratorio, y que ya no salen solo con maniobras de soporte vital básico, ¿no? O cuando el paciente está muy inestable desde el punto de vista cardiorrespiratorio durante este procedimiento y requiere más apoyo, ¿no? Se busca mejorar la eficiencia de la reanimación para mantener, como siempre hemos dicho, la función de los órganos vitales: cerebro, riñones, corazón. Entonces aquí requerimos ya personal con más habilidades y más preparación en la obtención de estos 3 objetivos que voy a mencionar acá. La RCP avanzada trata de lograr 3 objetivos. Primero, asegurar la vía aérea y dar un soporte ventilatorio con altas concentraciones de oxígeno. Mantener una buena vía aérea, asegurar la vía aérea. Segundo, procurar un acceso venoso, porque ya requerimos colocar fluidos o medicamentos al paciente. Y tercero, monitorizar el ritmo cardíaco para valorar nuestra reanimación. Entonces, nuestros objetivos son esos 3, ¿no? Acá tenemos que colocar algo en la vía aérea, un endovenoso y acá un monitor cardíaco. Esto es el flujograma del RCP avanzado. Vamos a revisarlo por partes en el paciente pediátrico, ¿no? Se activa el sistema de respuestas. Esta es la parte inicial que habíamos visto casi. Inicia la reanimación. Si tú estás en un hospital o tienes todos los aditamentos, administrar oxígeno y conectar el monitor o desfibrilador. Eso es en el hospital, ¿no? Si en el hospital generalmente podemos tener esto. Si el ritmo es desfibrilable, nos vamos a la rama derecha. Si el ritmo no es desfibrilable o hay asistolia, nos vamos a la rama izquierda. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, realizamos una descarga. ¿Cómo se hacen las descargas? Las descargas se hacen, la primera con 2 joules por kilo, ¿ya? Es decir, si el paciente pesa, pongamos 10 kilos, 20 joules, ¿ya? O 30 joules, o de acuerdo a la cantidad del peso del paciente, ¿no? Entonces, siempre la primera es con 2 joules. Las siguientes van a 4 y a 6, a 8, aumentar hasta un máximo de 10, que es la energía de descarga máxima en una desfibrilación. Como siempre, si una vez hecha la descarga, la desfibrilación, tenemos que hacer RCP, compresiones y ventilaciones. Ya les había dicho yo, tú puedes desfibrilar a un paciente, puede iniciarse la actividad eléctrica, pero a veces no la mecánica. Y eso, por eso es la que acá dice, el algoritmo dice, hace usted su descarga y continúa el RCP. No te pone acá, hace una evaluación. No, te dice, comprime. ¿Ya? Si a pesar de hacer tu reanimación cardiopulmonar 2 minutos, colocas el DEA nuevamente y ves que es un desfibrilable, sigues haciendo las descargas. ¿Ya? Entonces, cada 2 minutos vas evaluando. Si el paciente ya se pasa a una condición que no es desfibrilable, entonces pasas a hacerle RCP solo. ¿Ya? 2 minutos. Y empiezas a colocarle adrenalina. ¿Ya? Después de la segunda descarga también viene adrenalina. ¿Ya? Pero para eso ya tienes que tener una vía intravenosa o una vía intraósea. ¿Ya?
Entonces, acá también debemos considerar la posibilidad de colocar un dispositivo avanzado para la vía aérea. Entonces, en cuanto realizas las desfibrilaciones, hasta 2 desfibrilaciones, o utilizas la adrenalina en el paciente que está en asistolia, ya tienes que ir viendo la posibilidad de un acceso a la vía aérea, ¿no? Entonces, tenemos que colocar un tubo endotraqueal o tenemos que colocar una máscara laringea. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, hay que continuar con las descargas y el segundo medicamento que se utiliza es la amiodarona. Si después de esto no mejora el paciente, hay que buscar causas reversibles, ¿no? Las causas reversibles están acá: hipovolemia, hipoxia, ¿ya? Acidosis, hipoglicemia, todas las hipos, hipotermia, neumotórax, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar. Entonces, las 6Hs y las 4Ts, que son las causas reversibles. Si tu paciente no sale con las descargas de desfibrilación, tienes que colocar primero adrenalina, luego amiodarona y buscar las causas reversibles. Si tú tienes un paciente que está en asistolia, no es desfibrilable, haces el RCP, después de 2 minutos colocas adrenalina, consideras la posibilidad de un tubo endotraqueal y sigues evaluando. Si el ritmo no sigue siendo desfibrilable, sigues tu RCP. No sigues tu RCP. Hasta el final sigues con el RCP y acá buscas las causas reversibles, ¿no? Entonces, después de 2 ciclos de RCP avanzado, ya tú tienes que empezar a buscar las causas reversibles, ¿no? De repente tu paciente ha tenido algún tipo de sangrado, está en un shock hipovolémico, de repente ha estado más tiempo en hipoxia o no está recibiendo oxígeno, o de repente está acidótico, no vaya a ser un diabético, ya no vaya a tener hipo o hiperpotasemia, hipotermia, o no vaya a tener un neumotórax o un taponamiento cardíaco, o no vaya a haberse ingerido alguna toxina. Entonces tenemos que ver otras causas del paro cardiorrespiratorio para que podamos tener éxito. Si nosotros seguimos reanimación sin buscar estas causas, no vamos a tener a veces una buena performance. Siempre tenemos que buscar las causas reversibles, ¿no? Entonces, volvemos al inicio. Iniciamos el RCP, administramos oxígeno, colocamos el monitor, desfibrilamos la primera desfibrilación, 2 Joule por kilo, hacemos RCP 2 minutos y buscamos mientras tanto una vía aérea, una vía endovenosa o vía ósea. Seguimos desfibrilando. Después de 2 desfibrilaciones empezamos a utilizar medicamentos. Adrenalina primero, ¿ya? Y luego amiodarona. Y buscamos las causas reversibles. Cuando el paciente tiene un RCP, un paro en asistolia, es decir, nuestro monitor marca horizontal, entonces iniciamos el RCP, inmediatamente colocamos adrenalina. 2 minutos de RCP, colocamos adrenalina y luego vemos la posibilidad de una vía aérea adecuada tipo tubo endotraqueal. Si sigue en paro cardiorrespiratorio después de 2 minutos, buscamos las causas reversibles, ¿no? Entonces, no hay que demorarse mucho en buscar las causas reversibles, ¿no? Uno no puede seguir haciendo reanimación sin saber por qué se debe, a qué se debe el paro cardiorrespiratorio, ¿ya? ¿Cuáles son los dispositivos avanzados para la vía aérea? Uno es la intubación endotraqueal, otro es la capnografía, ¿ya? Y lo que hay que, algo que les dije hace un rato, ¿no? Cuando ya tenemos un dispositivo avanzado para la vía aérea, ya las ventilaciones vienen a ser una cada 6 a 8 segundos, es decir, entre 8 a 10 hasta 12 ventilaciones por minuto. ¿Ya? Muy pocos sitios tenemos capnografía. Lo más probable es colocar un tubo endotraqueal y ya las ventilaciones pasan a ser 1 cada 6, cada 8 o en adultos cada 10 segundos. ¿Ya? Las dosis de adrenalina, acá ustedes la van viendo, aquí tenemos la amiodarona, ¿no? Cuando utilizamos la adrenalina, porque la adrenalina se puede colocar vía traqueal también, por el tubo endotraqueal, se utiliza más concentrado, ¿no? Ya no es 0.01, sino 0.1, ¿ya? 0.1 miligramos por kilo. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta, porque a través del tubo endotraqueal se puede colocar la adrenalina.
La miodarona, están acá las dosis. Eso es lo que ya les expliqué. Vamos a hablar un poquito de los dispositivos avanzados en la vía aérea. No, uno de ellos es la máscara laringea. Últimamente se está utilizando un poco más, ¿ya? Porque es de fácil colocación, es más práctico en la persona que no está capacitada en intubar, sobre todo en niños, ¿ya? Hay de todos los tamaños actualmente, es de fácil instalación, menos invasiva, pero no se recomienda cuando hay un gran contenido gástrico, ¿no? Si el paciente acaba de ingerir algún alimento, es mejor intubarlo, no máscara laringea, y tampoco en lesiones que comprometan la región faríngea, ¿no? Tiene un tubo que permite la comunicación de la cámara gástrica hacia afuera, o sea, para que no se aspire el paciente, pero esto no es 100% seguro. La forma de colocación es, miren ustedes, con el personal desde atrás de la cabeza del paciente, o sea, en la parte posterior, va introduciendo la máscara laringea, ¿no? Y luego insufla acá un baloncito para que no se salga. Entonces, la máscara laringea se coloca exactamente en la región de que da hacia la tráquea y nos permite ventilar al paciente, ¿no? Perdón, acá está. Bueno, entonces, esta parte va hacia la zona de la tráquea, ¿ya? Entonces, el paciente es ventilado, ya no un tubo endotraqueal, no llega hacia los bronquios, ya no llega a la tráquea propiamente dice, no a la entrada de la tráquea, ya, a la laringe. Por eso se dice máscara laringea, ya. Acá está la epiglotis, ya, y acá está el inicio de la laringe. Entonces ahí se coloca la parte de la máscara que vamos a utilizar para ventilar. Esta parte se conecta con el esófago, ¿ya? Y nos permite evacuar si hay un poco de secreción o si hay un poco de contenido gástrico. Si hay mucho contenido gástrico, preferible no, porque va a rebasar su capacidad. Lo que más se utiliza siempre es la intubación, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta que los niños no son lo mismo que los adultos. Ya para intubar, la lengua del niño es mucho más grande, la laringe es más estrecha, ¿ya? Y la epiglotis es proporcionalmente más larga. En los menores de 8 años, ya el mayor estrechamiento de la tráquea se encuentra a la altura del cartílago cricoides y no en las cuerdas vocales, que es más acá arriba. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces cuando uno entra donde el niño ve una parte muy alta, muy amplia, que aparentemente puede entrar el tubo endotraqueal, pero no hay que tener en cuenta mucho eso, porque la parte inferior sí es más angosta, porque la laringe tiene una forma cónica. En el adulto es un cilindro. No, tú sabes, lo que estás viendo acá, sabes que es igual a todo nivel. En cambio, en el niño, aquí es más amplio y luego se estrecha. Entonces, eso a veces no permite, uno calcula mal el número del tubo endotraqueal y cuando trata de intubar no entra esto porque no hemos calculado el estrechamiento que hay hacia abajo a la altura del cricoides. Medicación previa a la intubación, la atropina se ha dado como una recomendación, la dosis está aquí. El tamaño de fijación del tubo endotraqueal. ¿Cómo nosotros determinamos el número del tubo endotraqueal? En neonatos, por ejemplo, se utiliza sin balón, ya, edad gestacional en semanas sobre 10. En neonatos a término, el 3.5, ya, no se debe utilizar balón. En lactantes, 3.5 a 4, se puede utilizar balón, un número menos. Y en niños de 1 o 2 años, el 4.5, y también con balón un número menos. Entonces, una regla normotécnica mayor en los niños mayores de 2 años es, ¿no?, edad más 3 cuando es con balón y edad más 4 sin balón. Niñito de 5 años, ¿no?, ya le puedes poner sus 5 más 4, 9. Esto es la distancia, perdón, espérate, esto está mal. Edad más 3 con balón, ya, y edad más 4 con balón, sin balón. El número del balón que va con balón es menor siempre que el número que va con balón, porque el balón te da te aumenta el diámetro del tubo endotraqueal. Ya, la fijación
la fórmula como calculamos cuántos centímetros debemos introducir el TET es el diámetro interno del TET por 3. ¿Ya? Y para mayores de 2 años es la edad en años más 12. Entonces, esto podemos nosotros, cualquiera de las dos fórmulas, de acuerdo a la edad de nuestro paciente, colocar adecuadamente la distancia de nuestro tubo endotraqueal desde la boca ya hacia la punta del tubo endotraqueal. Esa debe ser la distancia, porque incluso los tubos endotraqueales vienen numerados. Entonces fijamos ahí a nuestro tubo endotraqueal, el tamaño y el tubo. ¿Cuál es la secuencia de intubación? Esto, en realidad, hacer una charla de intubación es bien complicada porque hay que tener bastante imaginación para realizarlo. Mejor son los talleres, pero siempre es bueno saber qué es lo que está haciendo la otra persona, porque nosotros podemos ayudarlo. Podemos ayudarlo con el número del tamaño del tubo endotraqueal, con la fijación a dónde puede llegar, calcular la distancia. La secuencia de la intubación se da utilizando los aditamentos, que son sobre todo el laringoscopio, ¿no? Y el tubo endotraqueal. El laringoscopio debe estar elevado, como aquí vamos a ver, ¿no? En un ángulo de 45 grados, ya, respecto hacia la vía aérea. Ya, esto nos va a permitir separar la lengua y permitirnos visualizar la laringe, ¿no? Entonces separamos la lengua y visualizamos la laringe y las cuerdas vocales. Está la epiglotis, las cuerdas vocales, y aquí está la laringe. El esófago está hacia atrás. Ya, viéndolo de costado, eso es lo que hacemos. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Ya, elevamos el laringoscopio en una dirección de 45 grados. ¿Ya? Identificamos la epiglotis y luego las cuerdas vocales. La epiglotis es esta cosa blanca de acá, las cuerdas vocales, ¿ya? Y con la mano derecha insertamos el tubo endotraqueal. Eso lo vamos a ver acá. Visualizamos la epiglotis y con la mano derecha colocamos el tubo endotraqueal. Los zurdos lo hacen con la mano izquierda, por si acaso, ya con la mano más hábil siempre se hace. Pero desgraciadamente los laringoscopios están hechos para los diestros, ¿no? Entonces siempre hay que utilizar la mano derecha. ¿Ya? En 45 grados jalamos la lengua hacia arriba con la hoja del laringoscopio y introducimos el tubo endotraqueal. Si tiene manguito, lo insuflamos y colocamos la bolsa de reanimación y ventilamos para comprobar que está adecuadamente colocado, ¿no? ¿Ya? De este modo, después lo fijamos. ¿Ya? ¿Por qué se bolsea? Se bolsea para evitar que no vayamos a haber intubado inadecuadamente y el tubo esté en el esófago. ¿Ya? Porque, como habíamos visto, miren ustedes, este es la epiglotis, están las cuerdas vocales, pero acá atrás nomás, apenitas atrás, está el esófago. Entonces, una vez a la hora de introducir el tubo, se va hacia atrás y puede intubar el esófago y no intubar la tráquea. Entonces, siempre hay que verificar. ¿Y cómo verificamos? Que el paciente mejore su oxigenación, es decir, ya no esté cianótico, o si tenemos el saturómetro, vemos que sube, que el tórax levante, ¿no? Ya expande el tórax, remite la cianosis y mejora la frecuencia cardíaca. Entonces, este es el modo de confirmar la intubación, ¿no? Cuando tú estás haciendo tu RCP, colocas tu vía aérea rápidamente, haces esto, verificas que esté en la vía aérea y continúas tus masajes cardíacos ya a un ritmo de 100 a 120 y ventilas a un ritmo de 10 por minuto, 10 hasta 12 por minuto, ¿no? Ya no haces una sincronización. Una vez que has colocado el tubo endotraqueal y le estás dando con la bolsa de reanimación, ya la secuencia del masaje y la sincronización con la ventilación ya se pierde. Ya cada uno sigue su ritmo, uno de 100 a 120 en los masajes cardíacos y la frecuencia de la ventilación 12 hasta 20 más, no más. El acceso venoso. Si somos diestros, podemos en un paro cardiorrespiratorio encontrar un endovenoso o el paciente puede estar ya con un endovenoso. Si no puedes colocar un endovenoso en los 2 primeros minutos, colocas una intraósea.
Entonces vamos a revisar un poco la intraósea. ¿Ya? En recién nacidos hasta los 6 años, los sitios ideales son la tibia proximal, el fémur distal y la tibia distal. Alternos, la cresta ilíaca, el trocánter mayor, la tibia distal. En mayores de 6 años y en adulto, la cresta ilíaca y el esternón, sitios ideales, pero nadie coloca ahí generalmente, lo hacen en el radio distal o cúbito distal. ¿Ya? En los niños, lo más frecuente que se utiliza es a nivel del fémur, ¿no? ¿Ya? O en la zona maleolar o en la zona de la rodilla, por debajo de la rodilla. Son las dos ubicaciones más frecuentes. Para eso necesitamos una aguja intraósea, puede ser de este modelo, en la que tú mismo, haciendo movimientos de rotación, introduces la aguja, o actualmente existen pistolas ya adecuadamente fabricadas y que de acuerdo al tamaño de la aguja intraósea, que depende del tamaño del paciente, de la edad del paciente, lo colocas y ella sola coloca, poniendo sobre el lugar, la ubicación del lugar donde vas a colocar la intraósea, comprimes la pistola y sola la coloca, ¿no? Aquí tienes de acuerdo a los números, el peso de 13 a 11 kilos, de acuerdo al peso del paciente, ¿ya? La colocación, como ustedes ven, en los niños, ya es a nivel de la región tibial, la tuberosidad tibial, ¿no? Unos 2 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial, ¿ya? Y ahí en forma vertical hacia el hueso introducimos la aguja con movimientos de rotación. Lógico, se sigue todas las consideraciones de esterilización y realizar una adecuada limpieza de la zona. En los niñitos, como ustedes ven, se le coloca una almohadilla debajo para fijar la posición de la pierna, que debe ser la que tenemos acá, ¿no? Como una semiflexión. ¿Bien? Una vez que hemos colocado o hemos sentido que se ha roto la tabla del hueso, hemos llegado a la parte intraósea, sacamos el estilete y verificamos, ¿no?, mediante la aspiración, que salga sangre, y por ahí podemos utilizar cualquier tipo de sustancia como si fuera un endovenoso. ¿Ya? Este es otro modo de utilizar otro tipo de pistola o rotativo, ¿no? Hay varios modos, hay varios modelos de colocar la intraósea, ¿no? De estos como comprimido, ustedes ven como comprime, no es una pistola, la otra fue una pistola. Confirmamos, la aguja permanece en posición vertical. Esto es lo más importante. Una vez que tú has colocado la intraósea, si la aguja permanece en posición vertical, esto quiere decir que está en buena localización. Y aspiramos e inyectamos 10 centímetros cúbicos de suero fisiológico para verificar que esté localizado adecuadamente. Si eso permite colocar esta cantidad de líquido, sabemos que está en el lugar adecuado, ¿no? Y estabilizamos la aguja y lo inmovilizamos, ¿no?, con una llave de triple paso. ¿Ya? Todavía intraósea, no mantenerla más de 24 horas. Eso sí es importante. ¿Ya? No te dura mucho tiempo. Ya tú si hay una hipovolemia, como habíamos dicho, todas las causas prevenibles, recuperables, con un acceso venoso lo podemos solucionar. Si está hipovolémico, solucionamos el shock hipovolémico. Si es hipoglicémico, le colocamos glucosa. Si está hipocalémico, le colocamos potasio. Es decir, todo lo que es solucionable a través de una vía endovenosa, por acá la podemos hacer, y en 24 horas el paciente tiene que estar más compensado y retirarse la vía, ¿ya? Porque sí se puede hacer complicaciones como son las infecciones, sobre todo. ¿Ya? Esto es más o menos la parte de la reanimación avanzada, que implica, ¿no?, la colocación de una vía endovenosa, porque vamos a utilizar medicamentos tipo adrenalina, amiodarona, y el acceso a una vía aérea adecuada, porque vamos a tener que ventilar a nuestro paciente, ¿no? Y si no conseguimos una vía aérea, una vía endovenosa, a través del tubo endotraqueal podemos colocarle la adrenalina en este tipo de pacientes. ¿No? ¿Alguna pregunta sobre esto?